un relato enfrentando a gobernadores que en muchos casos desalojaron al peronismo kirchnerista en sus provincias y que estaban muy cerca del gobierno nacional en términos de sostener políticamente un gobierno que tiene muy poquitos diputados y apenas 10% de los senadores en la Cámara Alta. Todo esto ha tenido algunas señales, la verdad, insólitas en términos de insultos, agravios, el enemigo, respecto a que la casta está enfrente, insisto, no es el enfrentamiento de Milei hoy con el kirchnerismo, sino con parte de la dirigencia política que algunos piensan comparte su electorado. Es decir, estamos hablando que Milei se está enfrentando con parte de los gobernadores, diputados, senadores de la oposición dialoguista, con una idea de que muchos de los que lo votaron a él son también los que votaron a esos gobernadores y votaron a esos legisladores. Y los está poniendo en el lugar de la casta, porque dice Milei, entorpecen el cambio que él busca. Ahora vamos a analizar lo que está significando en este momento un proceso de ajuste muy fuerte de la economía, pero adicionalmente también Milei jugando muy fuerte recortando fondos de transferencias a las provincias, en parte para el mecanismo tradicional. Desde Menem a esta parte lo han hecho todos los presidentes, apretar a los gobernadores que no se disciplinan, pero algunos creen incluso para profundizar el relato de que hay una casta que no permite construir el futuro que Milei imagina. Y cuando hablo de los gobernadores, hoy han salido a criticar, por ejemplo, el recorte de subsidios al transporte en las provincias, a los colectivos en las provincias, que es una partida ínfima, muy chiquita, el 0,06% del PBI, ni siquiera es el 0,1% del PBI, porque el grueso de los subsidios al transporte se concentran acá, en Ciudad y Gran Buenos Aires, en el AMBA. Pero Milei decidió recortar esta partida como una forma de castigo a los gobernadores porque entendió que lo traicionaron, esos gobernadores dialoguistas lo traicionaron en la negociación por la ley ómnibus. Y hoy salieron, en un ratito van a ver, desde el gobierno de Mendoza, que tiene, en teoría, un aliado de Milei, al gobernador Alfredo Cornejo, y sobre todo dos gobernadores de la región centro que están muy enfrentados con Milei desde que Milei lanzó la propuesta de subir retenciones, porque su electorado obviamente tiene que ver con el campo y la zona central de la República Argentina, y era una promesa de campaña de Milei no subir las retenciones, y desde entonces están enfrentados con Milei, que son Maximiliano Puyaro, el gobernador radical de Santa Fe, y Martín Fiarllora, el gobernador peronista, no kirchnerista, de Córdoba, el sucesor de Schiaretti. Ahora, lo que quiero contarles es que esta pelea política, que es sorpresiva, porque uno pensaba que las peleas de Milei podían ser con un sector del kirchnerismo que viene dejando trascender que Milei no llega a marzo o abril. Es decir, que tiene la idea, la esperanza, el deseo por ahí, que Milei no continúe en el poder, pero no con un sector que era la oposición dialoguista con la cual se suponía Milei iba a construir gobernabilidad y dejar aislado al kirchnerismo. Ahora, esta pelea política muy fuerte, que no es lo mismo enfrentarse con el kirchnerismo, que todo dirigente político hoy cree que eso suma, porque es un sector político que perdió las elecciones no solamente a nivel nacional, solo conservó la provincia de Buenos Aires, pero en la mayoría de las provincias también fue desplazado, sino que se está enfrentando con gobernadores que también fueron muy votados en las provincias y muchos de ellos incluso con críticas fuertes al gobierno anterior de Alberto Fernández. Todo esto se da en un contexto de, fíjense lo que está pasando con la economía, hay un derrumbe de las ventas, hay una recesión en curso muy grande. Según la última medición de CAME, en enero, las ventas totales cayeron 30% en los comercios minoristas y en particular dos rubros
que marcan el termómetro, si se quiere, de la canasta básica esencial de la sociedad, tuvieron derrumbes superiores al 30%. Esta es la medición de CAME, que venía ya con una caída, un enfriamiento de la economía durante todo el año pasado, en medio del descontrol inflacionario. El año pasado, desde diciembre del 2022, la economía venía cayendo mes a mes en las ventas minoristas, en el consumo minorista, pero en diciembre cayó casi 14% el consumo, las ventas en los comercios minoristas, y en enero casi 30% de caída. Un derrumbe que no se había visto nunca en la medición que hace CAME, que es la principal entidad del comercio minorista y de las empresas pymes. En particular, dos rubros, fíjense, hay 35% de caída en el rubro de ventas de alimentos y bebidas, es decir, lo más básico de lo más básico, y 45% de caída en las farmacias, de las ventas de las farmacias. Estamos hablando de medicamento y alimento. En esos dos rubros, en promedio, hay 40% de caída, un derrumbe muy, muy grande. En general, uno tiende a pensar que es parte del plan económico para frenar la inflación. Lo ha explicado el ministro Caputo y lo ha dicho el propio Milei. Vamos a atravesar un periodo de mucho dolor con alta inflación y recesión, es decir, con estanflación. Ahora también, lo que está quedando claro en este momento, que todos están viendo esta pelea política, insisto, insólita entre Milei y a los que identifica como la casta política, que son los que algunos identificaban como sus potenciales aliados, lo que se está viendo en este momento es, bueno, hasta dónde resiste la temperatura de la calle. Pero está claro también, y esto lo ha dicho con todas las palabras el ministro de Economía, Luis Caputo, que no era necesario la ley ómnibus como parte del programa económico. Y entonces la pregunta es, ¿qué era la ley ómnibus? Más allá de buenas intenciones y algunos capítulos que podían ser buenos en términos de que la economía fuera más competitiva o pudiera dar seguridad jurídica en algunos sectores para que haya inversiones a futuro. ¿Era una especie de circo para entretener mientras se espera que la inflación baje rápidamente o que el programa económico funcione? Fíjense cuando Caputo dice, no me importa, la ley de ómnibus no tenía nada que ver con el plan de ajuste fiscal que está llevándose adelante. De hecho, en la ley de ómnibus había un paquete fiscal con el impuesto a las ganancias, con las retenciones, con la moratoria y con el blanqueo, con bienes personales, que le significaban 1,5% del PBI de mayores ingresos al fisco para cerrar el déficit fiscal. Y cuando Caputo lanzó el plan económico, el 40% del plan económico era mayores impuestos para cerrar el déficit fiscal. El resto, en teoría, era recorte de gastos. Fíjate lo que dice Caputo cuando plantea, se equivocaron los gobernadores, creyeron que nos iban a apretar porque si no nos pasaba el paquete fiscal, nosotros estábamos en problema y no podíamos hacer el ajuste para llegar al déficit cero. Mirá. Las provincias hicieron una mala evaluación de su poder de negociación. Creyeron que tenían mucho más poder de negociación del que tenían porque la mayoría pensaba lo que me estás preguntando vos. Vos, ministro, anunciaste que vas a ir a equilibrio fiscal y dentro de la ley tenías 1.4. ¿De dónde lo vas a sacar? Vas a venir con el caballo cansado. Y yo ya tenía medianamente los números, tenía un plan B y ya veía que estábamos yendo prácticamente a déficit cero aún sin la ley. El problema es que Milei no necesita al Congreso para hacer el ajuste fiscal y tender al equilibrio, que es la base de la estabilidad económica, de cerrar el déficit fiscal para que no haya más emisión monetaria y de esa manera ir ordenando paulatinamente la economía. Lo está haciendo en base a una licuación feroz de los ingresos de distintos sectores. En primer lugar, de los jubilados.